El sol caía a plomo sobre los techos de lámina del ala vieja de la destilería de El Despertar. Era la zona de los archivos muertos, un galerón de adobe y vigas de madera infestadas de termitas, donde nadie de la casa principal ponía un pie desde hacía años. El calor en el interior era sofocante, espeso, cargado con el olor dulce y rancio del bagazo de agave fermentado. Federico Grajales estaba de pie junto a una mesa de trabajo cubierta de polvo, pasándose un pañuelo de tela por la nuca empapada en sudor. El reloj en su muñeca, ese mismo reloj de oro que Dalila le había regalado, parecía pesarle una tonelada. Cada tic-tac era un martillazo en su conciencia. Estaba a punto de cruzar el punto de no retorno. Robarle 50 millones de pesos a la viuda de Arteaga no era un simple desfalco. Era una declaración de guerra suicida. Si algo salía mal, si la transferencia se rastreaba, si Dalila descubría el movimiento antes de que él pudiera subirse a un avión, no habría escondite en el mundo que pudiera salvarlo de la furia de esa mujer. El sonido de un motor apagándose en la parte trasera del galerón lo hizo dar un respingo. Federico se asomó por la rendija de la ventana cubierta de telarañas. Una camioneta discreta, sin logotipos, se había detenido entre los matorrales secos. La portezuela del copiloto se abrió y bajó Paola. Impecable, con unos lentes oscuros que le cubrían la mitad del rostro. Detrás de ella, del lado del conductor, descendió un hombre maduro, vestido con un traje sastre gris Oxford y un portafolios de piel gastada. Federico tragó saliva, sintiendo que la boca se le secaba por completo. Retrocedió hacia la mesa, apoyando ambas manos sobre la madera polvorienta para evitar que el temblor de sus dedos fuera evidente. Un par de golpes suaves en la puerta de madera podrida anunciaron la llegada. Paola empujó la hoja, que cedió con un chillido agudo. Entró primero, escaneando el lugar con una mirada de águila, asegurándose de que estuvieran completamente solos. Le hizo una seña al hombre de traje para que pasara y cerró la puerta con cuidado. Federico, te presento al licenciado Uriarte. Paola habló en voz baja, quitándose los lentes oscuros, revelando unos ojos que brillaban con la urgencia de la ambición pura. Viene en representación directa del Consorcio del Norte. Trae los contratos definitivos para la cesión de derechos de las tierras de la Loma Sur. El licenciado Uriarte no sonrió. Era un hombre de negocios opacos, acostumbrado a transacciones a la sombra de la ley. Avanzó hacia la mesa, abrió su portafolios y extrajo 3 legajos de hojas impresas y un cojín de tinta para huellas dactilares. Señor Grajales, vamos a hacer esto rápido y sin contratiempos. El hombre habló con un acento norteño marcado, arrastrando las R's, proyectando una autoridad que no admitía dudas. Mis clientes ya revisaron las copias fotostáticas del poder notarial amplio y cumplido que le otorgó el difunto Andrés Arteaga. Todo está en regla. Al firmar este documento de compraventa y cesión de derechos perpetuos, el consorcio adquiere la titularidad inmediata de los predios. Federico miró los papeles. Ahí estaba escrito: 50 millones de pesos. El precio por traicionar a la mujer con la que se acostaba. El precio por desangrar la hacienda a la que le había dedicado las últimas 2 décadas de su vida. Sintió un mareo momentáneo. La culpa, mezclada con un terror primitivo, lo paralizó. Es demasiado rápido, Federico murmuró, retrocediendo un paso. Miró a Paola, buscando una excusa, un salvavidas de último minuto. Si Dalila revisa los registros del catastro la próxima semana, si va a pagar los impuestos prediales, se va a dar cuenta de que la Loma Sur ya no está a nombre de la empresa. Me va a buscar. Paola. Esta mujer tiene contactos con gente muy peligrosa. Me va a mandar matar. Paola soltó un bufido de impaciencia. Acortó la distancia, agarrando a Federico por las solapas de la camisa, sacudiéndolo con una fuerza que desmentía su complexión delgada. Mírate. Eres patético. Paola le siseó al oído, destilando veneno y seducción al mismo tiempo. Le tienes más miedo a esa bruja que a vivir en la miseria el resto de tus días. Escúchame bien.
Cuando ella revise los prediales, nosotros ya vamos a estar tomando champaña en una playa donde la jurisdicción mexicana no tiene ningún poder. Ya tenemos los boletos de avión. La cuenta en las Islas Caimán ya está abierta a mi nombre. Solo falta tu maldita firma. ¿Qué prefieres? ¿Huir conmigo siendo un rey? ¿O quedarte aquí a limpiar los desastres de Dalila hasta que decida que ya no le sirves y te eche a la basura como a un perro? Federico miró los ojos oscuros y despiadados de Paola. Ella era su espejo. Eran dos ambiciosos que habían vivido a la sombra del poder, tragando humillaciones, esperando su turno. Y el turno había llegado. El maestro mezcalero soltó el aire acumulado en sus pulmones, asintió lentamente. Se acercó a la mesa, tomó el bolígrafo de tinta negra que el licenciado Uriarte le tendía y se inclinó sobre las hojas. La punta del bolígrafo rozó el papel. Federico firmó con su nombre completo, trazando las curvas y las líneas con una fluidez que contradecía el caos de su mente. Firmó la primera hoja, la segunda, los calces, los anexos. Luego, presionó su pulgar derecho contra el cojín de tinta azul y dejó su huella dactilar junto a cada firma. El peso de El Despertar acababa de aligerarse 50 millones de pesos, arrebatados directamente del corazón de las tierras de los Arteaga. Perfecto. El licenciado Uriarte recogió los papeles con una eficiencia milimétrica, guardándolos en el portafolios y cerrando los broches metálicos con 2 clics definitivos. La transferencia internacional se reflejará en la cuenta offshore proporcionada por la señora Paola en exactamente 45 minutos. Un placer hacer negocios con ustedes. Les sugiero que no se queden mucho tiempo en el país. El clima está a punto de ponerse muy caliente. El hombre dio media vuelta y salió del galerón. El motor de la camioneta arrancó unos segundos después, y el sonido de las llantas alejándose por la terracería confirmó que el trato estaba consumado. Paola soltó una carcajada de triunfo absoluto. Saltó sobre Federico, rodeándole el cuello con los brazos y besándolo con una euforia desenfrenada. Lo hicimos. Lo logramos. Mi amor, Paola le gritó contra los labios, riendo a carcajadas, completamente embriagada por la adrenalina del robo perfecto. 50 millones. Dalila se va a volver loca. Va a quemar esta hacienda hasta los cimientos cuando se entere. Pero a nosotros no nos va a encontrar ni en sus pesadillas. Federico la abrazó por la cintura, sintiendo que la tensión abandonaba sus músculos, reemplazada por una excitación vertiginosa. Eran ricos. Eran asquerosamente ricos. ¡Qué escena tan romántica! Lástima que apeste a traición desde aquí. La voz femenina, aguda, tintineante y cargada de una burla cruel, cayó como un balde de agua helada sobre los amantes. Federico y Paola se separaron de golpe, girando hacia el origen de la voz. En el extremo más oscuro del galerón, apoyada lánguidamente contra una columna de adobe descarapelado, estaba Tara Zarco. La hermana gemela de Yesenia llevaba una chaqueta de mezclilla barata y masticaba un chicle con una insolencia total. Había estado observando cada movimiento, cada firma, cada beso desde las sombras, camuflada en el silencio de la hacienda que ella había estado rondando en busca de Federico. ¿Tara? Federico palideció, sintiendo que el corazón le fallaba un latido. ¿Qué demonios haces aquí? Buscando lo que por derecho me corresponde. Mi querido maestro mezcalero. Tara se separó de la columna, caminando hacia la luz con un contoneo provocativo, haciendo sonar las pulseras de fantasía que llevaba en las muñecas. Fui a buscarte a las oficinas principales para pedirte dinero, como acordamos, pero vi a tu amiguita escurrirse por el camino viejo y me pareció mucho más interesante seguirla. Resulta que mi instinto no me falló. Paola dio un paso al frente, con los puños cerrados, dispuesta a arrancar de raíz el problema. Mira, escuincla igualada, no sé quién te crees que eres, pero te largas de aquí ahora mismo y cierras la boca, o te juro que te voy a enterrar en medio de los agaves y nadie va a encontrar tus huesos. Tara soltó una risa fuerte, sin el más mínimo rastro de miedo. No era frágil y manipuladora como su hermana Yesenia. Tara era puro acero callejero.
forjada en la ambición sin escrúpulos. Inténtalo, muñeca, pero antes de que des un paso más, déjame decirte algo. Tara metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono celular, mostrando la pantalla iluminada con un número listo para marcar. Tengo el número directo de Dalila Mondragón en marcación rápida. Solo tengo que apretar un botón. Imagínense la cara que va a poner la patrona cuando le cuente que su empleado de confianza y la exmujer de su socio acaban de firmar la venta de las tierras de la Loma Sur por 50 millones de pesos. Federico sintió que las piernas le fallaban. El terror que había logrado apaciguar regresó multiplicado por 100. Dalila los asesinaría a los tres sin pensarlo un segundo. ¿Qué quieres? Federico habló rápido, con la voz temblorosa, deteniendo a Paola por el brazo para evitar que cometiera una locura. Dime cuánto quieres para borrar ese número y desaparecer. Tara sonrió, saboreando el poder absoluto que le otorgaba el secreto. Miró a Federico. Luego miró a Paola, disfrutando de la desesperación en sus rostros. No soy una muerta de hambre que se conforma con las migajas. Federico. Tara guardó el teléfono en su bolsillo, manteniendo la mano adentro, lista para cualquier movimiento falso. Acaban de robarse 50 millones de pesos. Yo creo que mi silencio vale un 20% de la operación. 10 millones. Limpios. Depositados en una cuenta que les voy a dar. Hoy mismo. Antes de que se suban a su avioncito privado. Estás loca, Paola estalló, forcejeando con el agarre de Federico. No te vamos a dar 10 millones de pesos por haberte parado ahí a escuchar. No me los den. Tara se encogió de hombros, indiferente, dando media vuelta hacia la salida. A mí me da igual. Supongo que a Dalila le interesará mucho más recuperar sus 40 millones y regalarme los 10 de recompensa por entregarles las cabezas de las dos ratas que se quisieron burlar de ella. Nos vemos en el infierno. Espera, Federico gritó, la desesperación quebrándole la voz por completo. Su mente visualizó el rostro implacable de Dalila. Las amenazas veladas que siempre flotaban en el ambiente de la casa grande. No tenían alternativa. Un 20% menos era mejor que la muerte segura. Federico miró a Paola, implorándole con los ojos que cediera, que entendiera que la vida de ambos estaba en manos de esa muchacha codiciosa. Paola apretó los dientes hasta que la mandíbula le dolió. El odio le quemaba el pecho, pero la matemática de la supervivencia era clara. Asintió lentamente, fulminando a Tara con la mirada. Vas a tener tu dinero. Federico habló, derrotado, limpiándose el sudor de la frente. Te hacemos la transferencia en cuanto caigan los fondos. Pero te juro por Dios, Tara, que si abres la boca, el dinero no te va a servir de nada en el otro mundo. Tranquilo. Maestro, mi silencio es de oro macizo. Tara sonrió ampliamente. Una sonrisa depredadora que reflejaba la oscuridad naciente en su propia alma. Ahora, dense prisa. Tienen un vuelo que alcanzar. Y yo tengo una cuenta bancaria que engordar. Qué bonito día para hacer negocios en el despertar. Tara se dio la vuelta y salió del galerón, perdiéndose entre los matorrales bajo la luz cruda del sol. Federico y Paola se quedaron solos en medio del polvo, abrazados por el miedo. Acababan de robarle una fortuna al diablo, pero en el proceso, le habían vendido sus almas a un demonio mucho más joven y hambriento.